Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos. Soy Gloria Salazar y a partir de este instante te abro la puerta y los micrófonos a Soy Alma y Voz a tu propósito, un espacio radiofónico, podcast y video aquí desde Radio Tordera en la 107.1 de la FM. Gracias, gracias, gracias de todo corazón a Radio Tordera por abrir los micrófonos a este espacio, un espacio para ayudar al despertar de la conciencia, el crecimiento y el desarrollo personal y profesional. En Alma y Voz, seres inspiradores que escucharon el susurro de su alma y que ayudan con su propósito de vida al conjunto y desde la gratitud nos enseñan una forma de vivir y sentir y reflejar nuestra vida en cada instante. ¿Nos acompañas? Esta semana con nosotros Raquel Cabello Jimeno desde Zaragoza. Bienvenida Raquel a Soy Alma y Voz a tu propósito. ¿Cómo? Hola, Gloria, buenos días. Encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Raquel, antes de comenzar esta charla, recordar a nuestros oyentes que Soy Alma y Voz emite cada lunes a las 21 horas en emisión por Radio Tordera en la 107.1 de la FM y por las principales plataformas de audio y video. También en mi canal de YouTube Gloria Salazar Contreras y a la carta en Radio Tordera a la carta.cat. Soy Alma y Voz en diferido. Si aún no te suscribes, ve ahora, hazlo ahora. Igualmente, este momento para agradecerte cada mensaje, cada comentario que me compartes del programa y de cada invitado desde cualquier lugar del mundo me hace muchísima ilusión y me inspira a continuar este camino. Raquel Cabello Jimeno nació en Zaragoza en 1978, licenciada en Marketing y Publicidad y Relaciones Públicas, gran lectora y apasionada del desarrollo personal, madre de 2 hijas, mentora infanto-juvenil. Realizó una importante transformación de vida con formación en desarrollo personal, coaching infanto-juvenil y familiar e inteligencia emocional. De ahí dio un paso a cumplir su propósito de vida y crea su primera trilogía, Tú creas tu vida, para ayudar a que los niños y jóvenes descubran el poder de sus pensamientos, se sientan únicos, extraordinarios y que descubran que tienen en su interior lo necesario para ser felices y cumplir sus sueños. Ello apoyado en la espiritualidad y los principios universales. En la actualidad tiene una comunidad con niños de más de 20 países. No prepares el camino para tu hijo, prepara a tu hijo para el camino. Una frase que me impactó, que me encantó y que descubrí viendo su página web. Es urgente que tu hijo se forme ahora para no necesitar transformarse después. Todo ello y más hablaremos en esta charla entre amigas almáticas. Conecté con Raquel a raíz de un live que hizo Laín García Calvo, su mentor. En él hablaban de su trilogía e inmediatamente me vinieron varios flashes. Cuando estudié numerología, entre otras cosas, lo que me llamaba la atención era descubrir los talentos de los niños, de saber qué querían, qué les gustaba, qué se les daba mejor. Creo firmemente que si conocemos esas raíces, que si hacemos unas raíces buenas, los frutos son sabrosos. Más adelante en ese mismo live, Raquel, hablabas de cómo está tu libro, que es una película. Yo comencé en la radio con poesía, con un programa que estuvo 4 años al aire que se llamaba De Película. Y este programa hablaba de las bandas sonoras de las películas del cine. Y una noche reveladora llegó a mí el hacer Soy Alma y Voz a tu propósito, porque dije, ¿y por qué no contar historias de muchas personas que tienen un propósito de vida y que además quieren compartirlo al mundo? Ahí conecté nuevamente contigo. Y algunas más, otras más sincronicidades y dije, Raquel ha de venir a nuestro programa y no me enrollo más. Vamos a escuchar a Raquel, a escuchar ese mensaje que está cambiando vidas, que está cambiando mundos. Bienvenida nuevamente, Raquel, a la radio, a nuestro programa. Muchas gracias, Gloria. Me ha encantado escuchar esas sincronicidades, ¿eh? Me ha parecido espectacular cómo, una vez más, comprobamos que es así, ¿no? Que cuando vamos en el camino se nos van dando. Se nos van dando sincronicidades para que ahora estemos tú y yo aquí. A mí me ha encantado también que contactaras conmigo, que me dieras esta oportunidad y descubrirte también a ti, ¿no? Y maravilloso, esa sincronicidad de la película, de las bandas sonoras, cómo hasta ahí nos ha podido unir, ¿no? También. Fue llegando, es que es así, o sea, cuando yo veía ese live dije, wow, qué fuerte, o sea, Raquel, y me empeñé en que vinieras, ¿no? Dije, sí, el año pasado como estabas con tantísimas cosas, con tus mentorías, con todo lo que nos vas a contar, dije, no pasa nada, el que viene. Y aquí estás.
Aquí estás. Que le cuentes nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, ¿quién es Raquel desde tu esencia? Bueno, Gloria, tú ya has dicho ahí un poquito de mi biografía, ¿verdad? Es decir, en cuanto a lo que soy, pues bueno, pues sí, pues soy licenciada en Marketing y Publicidad y Relaciones Públicas. Sin embargo, hubo un momento que dio un giro radical a mi vida, ¿no? Y es cuando descubrí mi propósito. Pero actualmente soy mentora de empoderamiento infanto-juvenil y autora de la saga Tú creas tu vida y demás formaciones, ¿no? Pero en definitiva, hay una parte muy importante de mí que es ser madre, que precisamente me aporta muchísima, por supuesto, experiencia e información para poder vivir en primera persona, como he podido vivir, la diferencia de haber acompañado, por ejemplo, a mi hija mayor, que actualmente tiene 21 años, sin haber tenido entonces, ¿no?, toda la formación que tengo hoy en día y derivada precisamente de haber descubierto mi propósito, ¿no? Y cómo he podido acompañar a mi hijo con todo lo que sé ahora y es radicalmente diferente, ¿no? Y por supuesto mi propia experiencia. Yo, además de ser madre, fui niña. Aquí todos los que nos estén oyendo, sean madres o padres, maestros, da igual, independientemente, todos han sido niños, ¿no? Y sabemos cómo ha sido nuestra trayectoria y cómo ha sido nuestro proceso. Y bueno, nuestras generaciones, desafortunadamente, nuestros padres, nuestras madres, no tenían la información y los recursos que tenemos hoy en día. Con lo cual, pues nuestro acompañamiento, normalmente, de manera habitual, fue muy diferente a las posibilidades que tenemos hoy en día. Y entonces venimos pues con una mochila cargada de muchas limitaciones, de muchos miedos, de vivir mirando afuera, ¿no? Tanto desde el papel de victimismo como desde el papel de querer agradar a los demás, por ejemplo. Ese era mi caso. Yo hasta mis 40 años viví totalmente identificada en que era una persona muy buena, muy agradable y siempre era estar cumpliendo las expectativas que yo creía que los demás tenían sobre mí. Jamás mirar para adentro y saber yo quién era y qué podía necesitar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, soy todo eso y al final soy una aprendiza de la vida, de estar en un continuo crecimiento, en un continuo despertar, porque, bueno, mi gran despertar de la conciencia y espiritual fue hace 4 años, pero continúo día a día, es un trabajo diario. Increíble, increíble, Raquel, he conectado con lo que estás diciendo. Es otro reflejo, es la tercera, eh, digamos que la tercera cosa que me conectó contigo, ¿no? Cuando te vi, y es que es muy diferente criar un hijo conociendo los principios, conociendo la información. Cuando yo conecté con Lain, tenía mi hija 6 años, entonces ella ha crecido con esta información. Mi hijo, que tiene 30 años, aunque es un gran maestro, de hecho también aparte se dedica a educar, a formar a otras personas, em, no creció con esto mismo. O sea, él tuvo que hacerse, digamos que encontrarse con ese camino y con esas diferentes pruebas. Raquel, hablando de todo ello, ¿cuál fue ese desafío? ¿Cuál fue ese momento clic? Eso que hizo en ti, dijo, esto es, y esto lo he descubierto y lo voy a compartir con el mundo. ¿Cuál fue ese desafío? Bueno, en mi caso no fue un desafío muy puntual, como hay, Ujú. hay casos de todo tipo, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay muchas experiencias de vida, de grandes transformaciones, que es un desafío puntual muy concreto el que lleva a ese despertar. Sí. En mi caso, en mi trayectoria también con mi hija mayor, no pude en sus primeros años dedicarle mucho tiempo porque tenía una empresa bastante de grandes dimensiones, dijéramos, y entonces no me permitía poder estar ocupándome de ella. Eso me llevó a una creencia totalmente anclada en mí, ¿no? Perdono mi ambición profesional, mi ambición laboral, y yo quiero estar uno de los dos, ¿no? O mi marido o yo. Y por tema laboral en ese momento decidí ser yo. Dije, vale, ya está. Olvido totalmente mis pretensiones, pero lo hacía convencida. Con lo cual tuve ahí unos años en los que yo quería estar acompañando a mi hija. Claro, mi hija va creciendo y entonces y llega mientras tanto también nuestro hijo pequeño, ¿no? Porque además también quería volver a ser madre. Se prolongó todo en el tiempo y de manera perfecta, como siempre ocurre, tenía que ser en ese momento cuando llegase
nuestro hijo, ¿no? No cuando pretendíamos, porque ya llevamos unos años buscándolo, sino tenía que llegar, porque luego la vida sí nos lo ha demostrado, tenía que llegar justo en ese momento, porque después íbamos a vivir experiencias con nuestro hijo en las que iba a necesitar que yo estuviese y que todos estuviésemos a nivel familiar, también mi marido y mi hija mayor, preparados y con ese despertar de la conciencia y con todo el crecimiento interno que habíamos llegado a tener, ¿no? Porque se dio, por ejemplo, la circunstancia que nuestro hijo es un niño trans. Nos manifestó hace unos meses que no era una niña como veníamos creyendo, sino que era un niño. Si nuestro hijo hubiese nacido aquellos años en los que veníamos buscándolo, incluso con tratamientos y demás, y no lograba quedarme embarazada, yo no habría tenido todos los recursos que tengo actualmente para haberle acompañado de la mejor manera, ¿no? Quiero decir, es que esto es como tantas cosas, como todo ocurre de manera perfecta, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues nuestro hijo en ese momento era pequeño todavía y entonces no fue ningún desafío, simplemente yo tenía como un ya deseo de decir, vale, algo, ¿no? Me falta algo a nivel de desarrollarme. Siempre he sido una apasionada, como decías, de desarrollo personal, a nivel de lecturas, pero tampoco iba más allá. Por eso yo muchas veces en mis vídeos, cuando hago directos o en mis publicaciones, siempre digo esto. Durante muchos años he estado escuchando mucha y leyendo mucho desarrollo personal, y pero me impactaba un poquito. A lo mejor para anotármelo en una libreta, frases que oía, reflexiones, pero no lo llegaba a integrar. Sin embargo, pues a mí el clic me lo hizo precisamente un libro de Laín García Calvo, en concreto La voz de tu alma. Y más que el libro fue, fíjate, pero de qué manera es como esto de que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Yo estaba en esa búsqueda de todavía más querer encontrar algo que realmente me pudiera sentir plena. Yo tenía, la verdad, que felicidad en todos sentidos, pero yo notaba que algo quizás de sentirme yo realizada, con plenitud, ¿no? Y un día estaba planchando, o sea, yo estaba planchando, pero continuamente estaba, lo que te digo, no estaba viendo la tele, cualquier cosa que echasen. Yo estaba planchando y estaba con mis AirPods y estaba escuchando entrevistas, en ese caso un podcast de Víctor Martín, de desarrollo personal, y estaba entrevistando a Laín García Calvo. Yo no había oído nunca hablar de Laín García Calvo. Y me empezó a resonar mucho todo lo que estaba contando, ¿no? Hasta tal punto que dije, a ver, y estaba hablando Laín de sus resultados de campeón de España y de todos sus resultados como deportista de élite y no solamente eso ya, y fui. Entonces ya hice una cosa, apagué la plancha, cogí el móvil, me fui a San Google y busqué Laín García Calvo. Dije, a ver si es verdad, ¿no? Esto que está compartiendo, a ver si es verdad, porque me estaba impactando realmente. Y efectivamente comprobé que ahí estaban todos sus resultados. A partir de ese momento ya comenzó todo mi proceso, porque a partir de ese momento tuve claro que yo tenía que leer La voz de tu alma. La verdad, lo primero que hice, y esto lo sabe Laín, que se lo he contado muchas veces, me lo descargué, busqué el libro, el PDF de Laín García Calvo, y me lo descargué y lo leí. Y cuando empecé a leer las primeras páginas dije, no puede ser. Por supuesto, estoy vibrando en escasez. ¿Qué hago estando leyendo un PDF? Así que ese mismo día, además yo vivo a unos cuantos kilómetros de capital, y entonces ese mismo día me fui a la librería, compré el libro y a partir de ahí empezó mi transformación. Porque ahí descubrí que lejos de ser una niña normal, que era lo que yo había estado creciendo con esa creencia, era normal, sin nada especial que aportar, pues ahí descubrí que como todos y como todas, hemos venido a algo muy grande, ¿no? Hemos venido a impactar de verdad positivamente a muchas personas, a dejar una verdadera huella en el mundo y a poder inspirar y ser un buen acompañamiento a muchas personas. Lo que yo no sabía para qué. No sabía para qué. Entonces tenía eso, sabía que Maravilloso. tenía que descubrirlo, pero todavía no sabía para qué. Wow. Pues ahí vamos, a ese para qué, a que nos cuentes cómo es todo esto que descubriste, cómo nació esta obra tan maravillosa que has creado y que nos expliques de qué se trata todo eso que estás haciendo en este momento para aportar eso, para ayudar al mundo, para ayudar a tantas madres y padres y también a los niños desde su más tierna infancia. Claro, pues fíjate que a mí lo que me llevó fue primero a la indignación. O sea, yo conforme iba aprendiendo
tanto de Laín como de otros mentores. Bueno, al principio Laín fue a través de los libros, pero claro, después ya me llevó a su primer evento y a segundo y a tercero, etcétera, ¿no? Y a decidir que fuese uno de mis mentores. Entonces, cuando fui, antes de ir al primer evento, yo que ya estaba estudiando todas sus sagas y de verdad invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero y dedicación, ¿no? No de pasadas, no a leer, no, sino verdadero estudio, verdadero trabajo. Entonces, sabes que eso es un proceso en el que hay que decidir Mm, de plena inmersión, ¿no? claro. No Y que entretenimiento, genera, transformación, ¿no? Porque no, no leemos por efectivamente. entretenimiento, leemos por transformación. Total, total. Y de estudiarlo, además, estudiarlo y aplicarlo, estudiarlo y aplicar. Entonces, claro, ahí y aún no había llegado ese primer evento al que, en fechas, yo iba volando, ¿no? Todos los libros, iba estudiando, iba aplicando y, como te digo, yo tenía ya el convencimiento de, bueno, porque en ese momento yo estaba trabajando, en ese momento yo estaba trabajando por cuenta ajena, en un sector que en absoluto era el mío, que era el de la logística, en un ambiente muy, muy, muy tóxico, de muy malas relaciones personales, de muy mala vibración y trabajando muchísimas horas sin cobrar, sin ganar dinero en el sentido, no cobraba pagas, las horas extras, sin embargo yo tenía que pagar a una persona para que se quedase con mi hijo pequeño, es decir, y estaba incluso agradecida. Entonces, claro, todo esto es cuando vienes a descubrir eso y dices, pero ¿cómo estoy tolerando esta situación, ¿no? Entonces, ahí ya subes tus estándares y de acuerdo, pero tú ves el desierto particular de decir, pero ¿yo qué he venido a hacer a este mundo? No tenía ni idea. ¿Por qué? Porque me basaba mucho en la mente, que es lo que nos suele pasar, y haces como un repaso de tu currículum vitae, de tus estudios, de laboralmente a qué te has dedicado. Y yo paralelamente tenía la indignación muy fuerte, de decir, era lo que más sentía dentro, ¿no? De decir, pero ¿cómo es posible que a mí esto nadie me lo haya explicado? Y no a mí, sino a nadie que yo conozca en mi entorno más cercano le han enseñado todo esto desde pequeños, ¿no? Pero yo no unía que eso pudiese ser mi propósito. Entonces, tuvo que ser en el primer evento al que asistí, claro, la primera vez que leyendo los libros de Laín, ya dice, ya hay entradas al próximo evento, a la fecha, tenía clarísimo que tenía que ir. Lo tenía clarísimo. Y ahí tenía desafíos económicos, sinceramente. Y también, no sé si en el live que viste tú de Laín, porque he hecho unos cuantos, no sé si en ese concreto lo contaba, ¿no? Pero Alain también se lo he compartido muchas veces. Para pagar las entradas de ese evento, mi marido y yo, que fuimos los dos, Sí. tuvimos que dejar de pagar algunas cosas para poder hacer frente a eso. Sin embargo, luego, por supuesto, te llega multiplicado. Pagar el Porque precio. quemas los barcos. Eso es, pagas el precio, quemas los barcos y vas con todo. Y en ese evento, en una de esas meditaciones, no sé si tú has estado en algún evento, Gloria, He estado de la I. sí, en tres. Ah, lo has comentado antes, disculpa, es Sí. cierto, también en tres, eso es. Bueno, pues en una de sus meditaciones tuve una visión tan impactante, Mm. es que era indiscutible. Y yo estaba en un salón, precisamente además, en el mismo del Mediasitios, no estaba allí, y estaba con todo niños, niñas, jóvenes delante mío, y sus familias también, pero que yo les estaba compartiendo todo lo que yo estaba descubriendo, todo lo que yo estaba aprendiendo, pero adaptado para ellos, ¿no? Entonces, esa visión me sigo estremeciendo cada vez que la recuerdo, sinceramente, porque era indiscutible, era indiscutible. Ahora, sí que es verdad que después de la meditación yo me acuerdo de decirle a mi marido, lo tenía al lado, ya está, que ya sé cuál es mi propósito, que lo acabo de ver, que mi propósito es este, que es que los niños y los jóvenes lo descubran todo esto ya, ¿no? Claro. Pero me daba un vértigo tremendo, porque yo decía, wow, pero si no me lo había podido imaginar. Y después repasas tu vida y dices, mira, toda mi vida me ha estado preparando para esto. Toda mi vida, sin darme cuenta. Yo trabajé con niños en mi adolescencia, hice muchísimo voluntariado con niños y con niñas, incluso en discusión social y de todo tipo, de diferente tipo de grupos, ¿no? Pero siempre con mi acompañamiento, como monitoras y acompañándoles, ¿no? Todas En ahí. situaciones bastante complicadas también. Fui madre muy joven, de Mm. manera sorpresiva, podríamos decir, cuando no lo teníamos previsto, pero fue una maravilla, fui madre con 21 años. Ya. Eso me ha permitido también, pues eso, estar en pleno contacto.
Después he llegado incluso a trabajar de monitora de informática, por ejemplo, para niños en un montón de colegios. Es decir, que sin darme cuenta la vida me estaba preparando para esto y no solamente en eso, ¿no? Sino en todas mis experiencias personales, como perder a mi madre siendo adolescente, en un accidente de coche, muchas, muchas experiencias y mucha formación que sin darme cuenta me estaba preparando para esto. Porque la vida es así. Otra cosa es que no nos demos cuenta de las señales, ¿no? Es así, la vida nos va preparando, nos va presentando todo, como siempre lo digo, y aunque sea una frase muy así, pues es un puzzle. Cada ficha, cuando comienzas a Total. despertar, cuando comienzas a tomar conciencia, es que comienzas a darte cuenta de todas esas señales o todas esas especies de pedacitos de pan que había en el camino para que los recogiéramos o los juntáramos todos y descubriéramos. Son pistas que nos va dando la vida para descubrir ese propósito o ese camino de vida y poder impactar y ayudar a muchas personas. Fíjate, he conectado con varias cosas de las que tú has hecho en tu vida. Tenemos muchas más cosas en común ¿Eh? de las que, de las que creemos. Por algo estamos aquí realmente. Es muy bonita Total. la historia, es muy bonito lo que estás comentando, ¿no? Cómo llegó a ti, pues, esa visión en el evento, porque realmente es así, es maravilloso. Te llegan muchísimos mensajes, algo que no lo puedes contar hasta que lo vives. Es realmente así, en ese sentido. O sea, ya independiente de los libros, de comenzar a cambiar, de querer hacerlo, porque puedes tener un libro, una cosa o la otra, pero si realmente no quieres, no estás en esa disposición y con ese corazón abierto, puedes leer, ver, escuchar a quien sea. Si realmente no es tampoco ese momento o no es tu momento para, como él lo dice bien, ¿no? Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y seguramente por eso también estás tú en este momento aquí con nosotros para compartirnos toda esa maestría, toda esa información que has reunido tan bonita para los niños, para los adolescentes y también para los padres. Que nos cuentes Fíjate, un poquito de qué se trata el libro. eso es. Fíjate, Gloria, un matiz cuando decías Sí, también como hay que estar predispuesto para que realmente te llegue esa información que otras veces has tenido delante, pero como no estabas en esa actitud, no la has visto, ¿de acuerdo? Ya lo sabemos por el SAR y pues, por todo esto. Eso es, yo me doy pero cuenta de eso diariamente, incluso, ¿no? Porque estamos trabajando efectivamente, cada día. El hecho de conocer esta información no quiere decir que seamos perfectos. Tenemos que seguir trabajándonos día a día esto. Cuando ya lo conoces, sabes que no puedes parar. eso es. Nada, es un trabajo diario, es un Sí. trabajo diario. Pero yo tengo una frase que además me vino totalmente por inspiración y que la creo fervientemente, ¿no? Me vino por inspiración en un live, ¿eh? De los directos que hago yo habitualmente. Me vino y es, abre tu mente y enciende tu alma. Hay que estar así, hay que estar con la mente abierta. O sea, olvidarnos de todo lo que tenemos aprendido y que damos por bueno y sin cuestionar, que nos olvidemos de eso, hay que abrir la mente y hay que encender el alma, que es realmente quien sabe lo que nos pertenece, lo que es nuestra esencia, lo que es nuestro verdadero yo. ¿Vale? Entonces, ahí comparto esa frase por si puede servir a alguien, abre tu mente y Es muy enciende tu bonito. alma Abre. y pueda inspirar, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que ya decidí cuál era mi propósito, tuve clara la decisión de dedicarme en cuerpo y alma a ello, ¿no? De vivir para eso. Y la verdad que desde ese momento, que han pasado 4 años aproximadamente, Sí. vivo con mucha mayor plenitud. Yo digo que mi vida es con mayúsculas desde en estos 4 años más que los 40 anteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo decidí Mm. poder empezar este camino de impactar positivamente en niños y niñas y Claro, jóvenes? te llega el Lo, mensaje en el evento y dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo? efectivamente, claro. Entonces, en ese mismo evento, Ujú. claro, Laín tiene una de sus mentorías, es tu primer bestseller, es para escribir, en ese momento, realmente no solamente es para libros, pero claro, uno de las herramientas que tienes para poder llegar a mucha gente es escribiendo un libro, ¿no? Claro, por cierto, como todo tiene sentido, a mí nunca me había planteado escribir un libro, pero siempre me había gustado y se me había dado muy bien escribir, siempre, y he sido una gran lectora, pero incluso en el colegio, cuando había que hacer redacciones, pues se me daban bien. Cuando había que decirle a alguien, escribe esto, siempre me solían decir a mí, porque se me daba bien. Entonces, claro, como todo, una vez más, ese puzzle vuelve a encajar, ¿no? Entonces, en ese primer evento, claro, Laín tenía su mentoría, tu primer bestseller, pero yo acababa de escribir mi propósito y todavía no estaba preparada
para saber cómo implementarlo, ¿no? Cómo llegar, cómo... Mi mente todavía no. Entonces, ahí estaba el decir, contrato ya la mentoría, no la contrato, y era un poco esa ambigüedad que tenemos interna, ¿no? Mm. Y efectivamente, en ese momento todavía no la contraté, pero en el siguiente evento, ya, pero porque ya estaba yo preparada, porque yo ya había tenido ya mi proceso, entonces ya había empezado también a formarme, yo necesitaba mucha formación para poder lanzar esos libros. Mucha formación relacionada con coaching infanto-juvenil y familiar, con disciplina positiva, con todo lo relacionado con la inteligencia emocional adaptada para niños y niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, primero me formé en todo eso para que ya en el siguiente evento dije, ahora sí que me voy directa de cabeza a contratar la mentoría de tu primer bestseller con la I, mientras paralelamente yo me seguía formando. Porque claro, una vez que comienzas la mentoría, Sí. tienes un proceso hasta que los escribes, ¿no? Y así fue como comencé todo. La verdad que hoy en día sigo viendo muchas veces los libros y me sigo sorprendiendo de decir, ¿de verdad he escrito yo esto? Esto, alguien que lo ha experimentado, es como lo que decíamos la meditación, me puede llegar a entender. Porque cuando estabas tan sumamente enfocada y alineada con tu propósito, empiezan a surgir tantas oportunidades, tienes tantas ideas, porque yo incluso el argumento que empleo en todo la saga, ¿no? Que como decías antes está relacionado con el mundo cinéfilo, Mm. porque siempre es con la metáfora, porque son libros para niños y para niñas y para jóvenes, entonces claro, el contenido es de muy alto valor, porque es el mismo que como personas adultas encontramos en los mejores mentores, como es el caso de la I, por ejemplo, ¿no? Pero claro, yo se lo he adaptado para que en su lenguaje y con metáforas y con juegos y con dinámicas lo puedan aprender. Pero el contenido, como te digo, es conceptos muy, muy elevados. Pero en la práctica es tan sencillo como una metáfora que nuestra vida, que su vida, ¿no? Es como la aprenden, que su vida es una película de cine, es como una película de cine. Claro, lo más obvio es que son los protagonistas, ¿de acuerdo? Pero si vamos a una sala de cine y estamos viendo que la calidad no es la que nos gusta o que están proyectando algo que no es lo que hemos pagado por ver, imagínate que tú pagas la entrada para ver, y yo les explico, ¿no? Que vas a ver Star Wars Sí. y te ponen, no sé, Capitán América. Ujú. Entonces, claro, no sirve de nada ir, a alguien se le ocurriría ir a la pantalla, levantarse del sitio, ir delante de la sala de cine, ir a la pantalla e intentar borrar o cambiar lo que está en la pantalla. A nadie se le ocurre porque sabe que ahí no es, ¿no? ¿Dónde es? Es en el proyector. Ujú. Entonces, según la película que está en el proyector, es lo que aparece en la pantalla. Bueno, pues nuestras vidas, sus vidas, lo que vemos con los sentidos, la realidad, lo que hemos manifestado, es lo que vemos en la pantalla. Pero realmente viene de ese guión, porque la película en un primer momento fue un guión que alguien escribió. Y llegó un director, cogió el guión y dijo, vale, pues voy a convertir este guión en una película. Por eso cada uno de nosotros, además de protagonistas, somos los guionistas y somos también los directores de nuestra propia vida. Aún con un matiz muy importante, que somos codirectores, porque está el gran director. Cada uno será Dios, será energía, será inteligencia superior, será como le quiera llamar, pero codirigimos la vida. Somos nuestros propios directores, quien tenemos que escribir primero el guión, que ahí hablamos de creencias, y eso es lo que aprenden. Fíjate, por eso me acabo de aprovechar de enseñártelo, por eso toda la escenografía, todas las portadas son Perfecto. relacionadas con el mundo del cine. Claro, aquí es un niño, ¿no? Que abre el telón y en la pantalla ve, hey, que tú creas tu vida, ¿no? Aquí aprende a nivel de creencias cómo es capaz de manifestar su propia realidad, cómo es el guionista de Ujú. su vida. Ahora, en el siguiente, porque esto es la trilogía, pero va increciendo, en el siguiente es tú protagonizas tu vida, eres tú la misma persona, ¿no? Eres tú quien protagonizas. Y aquí aprender inteligencia emocional, porque hay que saber interpretar tu papel de protagonista para poder tener una vida de cine, que es una vida llena de abundancia, ¿no? De todo lo bueno. Siempre decimos una vida de cine, una vida de película. Claro. Es que tiene muchos recursos el mundo cinéfilo. Y ya el tercero, que es tú diriges tu vida, que este ya es una completa puesta en Ay, práctica es muy de bonito. hábitos. Mira cómo es.
Es precioso. Claro, de hábitos positivos que implementar en su vida, porque bueno, pues no sirve de nada, ¿verdad? Ni mucha acción sin tener la mentalidad correcta, ni tampoco visualizar, imaginar y proyectar mucho si luego no te pones en práctica, ¿no? No lo pones Es un en equilibrio práctica. entre las dos. Efectivamente, y también a nivel espiritual. Entonces, con la conexión de quién realmente son. Es muy importante que descubran que son mucho más que carne y huesos con ojos andantes, que tienen a alguien ahí dentro, ¿no? Entonces, lo que te comentaba, que cómo iba surgiendo todo y cómo me sigo sorprendiendo muchas veces de cómo encajaba todo, de cómo eso ha salido de mí, que me siento de verdad como un instrumento de decir, wow, o sea, sí, he sido yo quien lo ha escrito, pero es la confirmación que esto viene de algo mucho más grande, que dice, vale, tú has venido para transmitir esto, ¿no? Sí, Y me ha puesto recursos que ni me podía imaginar cuando empecé a escribir los libros, como por ejemplo, sí que sabía que quería meter códigos QR porque a mí, mira, son 720 páginas en total, pero se me hacían cortas para todo lo que quería enseñar. Entonces, con códigos QR, claro, les llevan a mucha más información, les lleva, por ejemplo, a vídeos en los que yo les explico cómo hacer según qué ejercicios, les lleva a imprimibles, les llevan a manualidades para que ellos hagan manualidades que tienen que ver con lo que están aprendiendo. y más Pero interactivo, fíjate, además, más interactivo, más de interacción, ¿no? De hacer algo que la tecnología claro, ahora pues es lo que estaban haciendo efectivamente, más cosas, ¿no? claro, Les son libros encanta, pues mira, experienciales, eso es, es que las son libros pensaban todo, ¿eh? experienciales. Pensaban todo. Pero fíjate que la mayor sorpresa viene cuando, escribiendo los libros, bueno, pues algo leo, algo escucho. Yo siempre he sido muy autodidacta a nivel informático. De hecho, lo que te he dicho que llegué a ser profesora, pero lo que sabía lo había aprendido yo de manera autodidacta, porque me gustaba. Y entonces algo leí, algo escuché de realidad aumentada, de experiencias de realidad aumentada, y dije, wow, y si metiese en los libros actividades de realidad aumentada que pueda crear yo, ¿no? Con esta, me puse a ello, aprendí a hacerlo y creé muchas experiencias de realidad aumentada que a través de los códigos QR les llevan. Pero son actividades en las que están aprendiendo algo tan importante como, por ejemplo, las afirmaciones o todo lo relacionado con la inteligencia emocional o los hábitos, la importancia de la perseverancia, todo eso con un móvil en un entorno de realidad virtual Wow. en el que están interactuando y están decidiendo lo que va pasando, ¿no? Lo que va ocurriendo. Raquel, maravilloso. Tengo que interrumpirte un segundito porque tengo que proponerte que vengas la siguiente semana a nuestro programa. ¿Qué te parece, Raquel? Pues me parece espectacular. Estaré encantada, Gloria, de poder compartir contigo todavía más tiempo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raquel, por estar aquí y millones de gracias igualmente a todas las personas que nos escuchan ahora desde Radio Tordera en la 107.1 de la FM, en repetición y en diferido por las principales plataformas de audio y video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte para inspirar a más personas. Además, suscríbete para que te avise y no te pierdas el siguiente capítulo con nuestra querida Raquel, que viene a seguir contándonos y hablándonos de esta maravillosa obra inspiradora que ha creado para ayudarnos a todos los padres, a los niños y adolescentes. Espero que este capítulo sea tan revelador para ti como lo ha sido para mí. Soy Gloria Salazar y para mí es un placer contar con tu compañía cada semana. Hasta la próxima semana, cuando abrimos la puerta y los micrófonos nuevamente a Raquel Jimeno desde Zaragoza con su propósito de vida. Adiós. Chao. Un beso, Raquel. Adiós. Adiós.